Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hacer una segunda vuelta aquí del Battle Scroll, sobre todo para ver algunas cosas un poco con más detalle y corregir también un par de cosillas que quedaron ahí pendientes. Lo vamos viendo ahora poco a poco. Nos vamos a centrar en algunas otras cosas, las vamos a saltar. Por una parte, aquí, bueno, la táctica de Stormcast, creo que esto junto con los puntos tampoco va a hacer que Stormcast vaya a subir. Luego cuando veamos los puntos comento el porqué. Aquí hay cambios importantes en Lumineth y Métrica han pegado una buena mejora, una mejoría. Esto junto con las tácticas, junto con las FAQs, ahora permite también en estas tiradas añadir lo que es bonificadores. Dejo aquí Sergio de Forbidden que lo podíamos recalcar ahí, que es interesante, de que pueden meter modificadores con esa tirada, con lo cual es una mejora, porque pueden meter dados primales y eso está muy bien. También el tema de métrica, que creo que es el gran agradecido aquí, el agraciado con estos cambios. Esto de cambiar lo que es el perforar era algo que necesitaban, porque no tenía mucho sentido como estaban. Obviamente, para cualquiera que jugaba y que no jugara Lumineth, que los tuviera enfrente, le venía muy bien el sistema antiguo. Te cargo, me pones Rend 0 y de repente tengo Rend 1 porque me lo añado. O cosas así. No tenía ningún sentido. Entonces, esto de que ahora empeore lo que es el perforar está mucho mejor. Obviamente hay unidades que no tienen perforar, no te va a afectar, pero ya tampoco afectaba antes, pero las que tengan ahora solo vas a restar. Entonces, el típico que te carga que al cargar tiene +1, pues se lo vas a restar. Una unidad que te carga y al cargar pues se pone con -3, pues de repente es con -1. Y eso amortigua mucho lo que es el daño, por lo cual puede ser que Imétrica lo volvamos a ver, a pesar de que no tuvo bajada de lo que es en puntos. También el problema de todas estas cosas es que, aquí hay dos buffos. Una en la parte de magia, que es interesante. Y luego tenemos la Imétrica. Y creo que, son un poco separadas. Que aprovechen las dos. Pero esto sirve también para ciertas facciones. Y aquí el buffo de Imétrica no le afecta al resto, a que no sea Imétrica. Entonces no sé si Lumineth esto le va a permitir tirar más para arriba, que ahora mismo no se está jugando demasiado. Pero bueno, lo veremos de cerca. Y Doneth, veremos ahora también el tema de los puntos. Y bueno, más cosas aquí. Nurgle, a ver, también consigue una táctica adicional. Tienen que también mezclar, pero ya dijimos que con la invocación es fácil mezclar. Directamente sacas una bestia y ya está. Además, no te dice que tengas que elegir lo que son las miniaturas en mesa, por lo tanto la puedes invocar. 10 puntos es invocar una bestia. Es relativamente fácil y mejora lo que es a Nurgle para que tenga más facilidades. También tuvo bajadas de puntos en unidades también importantes, luego vemos. Y creo que es una mejoría. No es que Nurgle vaya a ser ahora top, pero es una mejoría en general. Skaven. Dijimos que la regla que tiene, está bien lo del Plague Furnace y todo esto, para que no tengan que tener a alguien empujando. Pero tienen un pequeño problemilla. La táctica, como dijimos, es un poco regular, por no decir mala. ¿Por qué? ¿Es una táctica que se puede hacer? Sí. Y de hecho, en los últimos compases de la batalla, si te va mal, pues a lo mejor tiras de ella. En plan, pues cargo... si os recordáis la táctica, lo tenéis aquí. Tienes que retirarte con una unidad de línea y con un héroe. Entonces, para el héroe, si no estás en combate... obviamente, si tienes ya las dos unidades trabadas, pues no tienes problema. Te retiras y ya está. Pero si intentas forzarla, porque te da casualidad, los héroes Skaven suelen ser bastante débiles y a veces los puedes salvar retirándote en fase de combate. La regla de propio Skaven que te puedes retirar en combate en vez de luchar. Pero cuenta como una activación. Entonces dijimos que, claro, si tienes una lista que va todo a disparo o que vas mayormente a disparo, pues puedes hacerlo en plan, como voy a disparo, pues me da igual, aunque no active, tampoco voy a ganar mucho. Pero claro, también te va a doler. Incluso si llevas Guterranes, por ejemplo, en combate, pues te hace como hace mortales al 6, pues te puede sacar algo de daño. Y dices, no pega especialmente bien, pero algunas mortales pueden sacar. Y con eso, si te salta la activación, te pega al rival y al final te funde. Entonces, pues es un poco así. No, esa táctica creo que va a ser un poco situacional. O sea, es bastante peor de lo que se esperaba en esa mejoría para que Skaven pudiera tirar un poco más para arriba. Pero creo que no va a cambiar demasiado. Es una táctica bastante circunstancial, la puedes hacer en ciertos momentos. Pero no es una táctica, por ejemplo, como la de Nurgle, que la tiene mucho más fácil. Depende de ti y es hacer una invocación. Invocas cerca de los héroes. Tienes héroes Rotwinger muy buenos. O sea, no tienes problema en hacerla. Pero esto
complicado. Un poco también con, bueno, Stormcast, la que le pusieron a Stormcast tampoco me parece fácil de cumplir. Tener unidades en diferentes cuartos, pues requiere tener espaciado por encima a 6 del rival. Creo que eso no está demasiado bien pensado. Aquí, bueno, en muerte, lo que dije el otro día, básicamente. Bueno, aquí lo que es Nighthound es un pequeño reajuste, simplemente. Es un nerfeo, pero es un pequeño reajuste. Osiarcas, bueno, y que tiene sentido hacerlo. Para mí tiene sentido que lo haya dejado así, no como estaba antes. Osiarcas, lo dicho, el nerfeo a lo que son las listas de llevo una Immortis inmortal, pero creo que sigo diciendo que lo que creo es que en vez de hacerlo al 3+, deberían hacer automático. También es cierto que Osiarcas tiene que es un command que lo que hace es recuperar heridas, te curas en fase de movimiento. Entonces, si revives al 3+, un Stalker, aunque lo revivas con 4 heridas, si luego tienes, por ejemplo, alguien más que cura, pues ya lo dejas a una herida y luego esa herida se la vas a curar. Si no, pues bueno, si no tuvieras nadie más, pues se la puedes curar también con un punto de mando. Y bueno, puedes intentar tirar un poco por ahí. Bueno, también tienes que estar fuera de combate y todo eso, pero son cosas que puedes ir sacando. La cuestión es que se ha cambiado, es decir, lo que querían es que se cambiara lo que es el estilo, de tener una curación suprema como tenían antes, a que ahora si quieres si quieres jugar una lista para levantar muchas miniaturas, que no sean, o sea, que sean de otra cosa. Por ejemplo, Mortex. Los Mortex fue lo primero que se jugó muchísimo al principio y ahora pues a lo mejor no es algo que sustituya, pero quizás sí empecemos a verlo más. Luego, bueno, los vampiros también, que creo que Soulblight ha metido esto de aquí, que puede no gustar, lo que es el cambio de que hacían mortales en toda la mesa, una mortal a cada unidad, frente a ahora que solo hace 3 o 6 y todo tiene que ser a diferentes unidades. A ver, tenéis que tener en cuenta de que si antes salía un 9 o más y el rival no podía disipar, porque muchas veces tenías a un Vampire Lord muy apartado ya para poder tirarlo, pues realmente es que el Vampire Lord lo rentabas ya en un turno. Si te conseguías sacar un 9, ya lo rentabas en un turno. Porque un rival que tenga 8 o 9 unidades en mesa, vale que no todos lo tienen, otros tienen en despliegue rápido o juegan ejércitos élite, pero 5 más 3, o sea, 7 o 8 unidades en mesa es muy habitual en todos los ejércitos. Entonces, hacer 2 mortales a un ejército que lleva 8 unidades es hacer 16 mortales. Está haciendo 16 mortales. Por mucho que vayan separadas, son 16 mortales. Y eso, pues duele. Si que en el siguiente turno consigues colarlo otra vez, pues imagínate que cuelas 8 solo. Pues bueno, solo, entre comillas. Ya son 24 mortales que has hecho simplemente con la magia. Entonces, pues claro, no tiene rango, puedes tirarlo desde cualquier sitio. Eso es bastante potente. Con lo cual, de hecho, bueno, en Legión de la Noche también lo puedes hacer, aunque ahí se hacen otros combos. Pero entonces, lo dicho, era demasiado potente. Quizás ahora lo hace mucho más circunstancial, porque puedes elegir heridas, pero bueno, como son unidades distintas y solo es una, pues ya es un poco menos. Pero bueno, yo creo que igualmente necesitaba un cambio. Era demasiado abusivo hacer una mortal en toda la mesa y poder por encima hacer 2, si te salía mejorado, pues no tenía mucho sentido. A lo mejor podían poner que podías hacerle 2 a la misma unidad con esto. Bueno, pues sí, pero tal cual estaba, era demasiado bueno el hechizo. Destrucción. Aquí no quisieron cambiar nada, dejaron todo tal cual. Y bueno, los puntos. Vamos a ir un poco por orden. Idoneth, habrá que valorar el tema de los puntos, porque los puntos que bajaron aquí, siempre que hay una bajada de puntos, lo primero que hacemos son cuentas de cuánto bajó la lista o cuánto bajó mi lista. Y comparas. Y dices, bueno, si una lista te baja 120 puntos, por ejemplo, pues en este caso dices, bueno, me da para meter pues una de Thralls. Pero ya poco más te da. Porque si os fijáis, los valores de lo demás, a lo mejor te permite ajustar en otra cosa o, no sé, y te da para meter un tiburón más porque te sobraban 50 puntos, más ahora tienes ahí 100 y poco, pues te da para meter otro más. Y la pregunta es, ¿y con un tiburón más o con una unidad más de anguilas? Porque a lo mejor hacer un reajuste ahí. La cuestión siempre está en meter una unidad más va a hacer que el ejército ahora sea competitivo. Te hemos visto que había ejércitos que sí que quitarle una unidad lo notaron. Por ejemplo, en Nurgle, cuando quitaron lo que es las moscas, la subida de puntos que tuvieron, que fue bastante grande, creo 30 puntos creo que por unidad, pues de repente tenían ya, no sé si eran 2 o 3 moscas menos que podían meter en total.
O sea, una unidad de 2 y una suelta, algo así. Ya no podían poner. Entonces, claro, la subida de puntos se notó. Menos presencia en mesa, menos mortales en la carga, todo movía lo que es antes de empezar. Entonces todo esto se notó mucho. La pregunta es, ¿en Idonet se va a notar lo suficiente esta bajada? Dices, el Liviadón ahora es más jugable. Pues sí, después de ya todas las bajadas, más jugable. Pero también bajaron otras cosas. Entonces, ¿compensará meterlo? ¿No compensará? Bueno, pues esto habrá que ir viéndolo poco a poco. Jugadores Idonet, pues obviamente aplaudirán lo que son las bajadas, pero a lo mejor también esperaban alguna otra bajada en alguna otra cosa, para ajustar un poco más. Porque al final estas pequeñas bajadas, piensa que no vas a llevar todas estas unidades en la misma lista, entonces no podemos sumar los puntos de todo esto y decir, venga, pues bajó todo esto, no, porque en algunas listas no vas a llevar Leviadón, si llevas a Maquelian King normalmente no llevas a Volturnos, cosas así, entonces no es una bajada, si no llevas Thralls porque llevas Anguilas, pues los Thralls ya no te influye la bajada, Soul Render, lo mismo, así que bueno, habrá que valorarlo bien. Seraphon, bueno, como no tenemos aquí no vamos a ver las facts, bueno, lo dijimos arriba, lo de ruptura, o sea, por una parte, a Seraphon le hace una subida de 15 puntos. Y claro, aquí no se entiende muy bien qué es lo que pasa. Bueno, Seraphon posiblemente tenga una subida, o sea, una subida en la tabla. Pues porque han nerfeado a Soulblight, que es el ejército más fuerte. Han nerfeado a Osiarkas, que es el segundo que estaba más fuerte. Han nerfeado un poco también a Slanes, que también estaba bastante potente. Y bueno, eran ejércitos también que le podían ser bastante molestos. Corne, por ejemplo, no lo cambiaron, no tocaron nada. Y Corne tampoco es un ejército que le vaya especialmente bien, sobre todo porque Croak, cuando hace su habilidad de dar mortales a varias unidades, o el cometa, pues claro, empiezan ahí a saltar los 5 más, 5 más, 5 más. Entonces farmeas un montón de puntos. Y si no lo haces, pues pierdes un montón de daño. Así que no le va especialmente bien, pero ya estamos viendo un primer paso, que fue, hay ejércitos que eran muy counter, y veremos ahora si cambian. Y además, Osiarkas a lo mejor incluso si empezamos a ver listas de Crematorians, que ahora mismo se vean poco, a lo mejor se empieza a ver alguna más. Entonces, Seraphon va a subir por ahí. Por otra parte, sabéis que Seraphon es como 2 libros en uno. Tenemos la parte de los... bueno, de lo que va a magia e invocación con el teleport, y tenemos otra parte que es la de los saurios. Entonces, la de los saurios realmente no recibe ninguna mejora. De hecho, es el empeoramiento del 15 puntos más al Star Master. Y si jugaban también con varios héroes de magia, pues la ventisca tiene ahí cierto nerfeo, de que ahora ya no puede... Bueno, antes ya no hacían el teleport, perdón. Ahí simplemente tiene la subida del slam. Y por lo tanto esa fluctuación no mejora. Los que jugaban directamente a magia con todos los magos para hacer mortales y todo eso, hay varios nerfs. Primero, lo del teleport con la ventisca, que ya no lo pueden hacer, pues si te teleportas y no puedes usar ventisca. Y tenéis también otro nerf, que es el de ruptura. Antes tiraba ruptura y tenías al encarnado que lo ibas a alimentar para tener ya a nivel 3 en tu primer turno. Bueno, en el primer turno, si empezabas, ya lo tenías a nivel 3. Ahora no te lo puedes echar, que eso no me di cuenta cuando vi el Battle Scroll. Ya no te lo puedes echar a ti mismo, solo tienes que echar a un enemigo. Con lo cual, ruptura va a perder bastante. Y claro, con Seraphon, ¿para qué vas a llevar un encarnado si no lo puedes alimentar? Para mí que ahora mismo el encarnado, si lo volvemos a ver, por lo menos en zona alta de los torneos, va a ser desde Zench. Veremos si hay otros ejércitos que pueden sacar alguna triquiñuela, o yo que sé, algo con lo que coger a un héroe muy barato que lo tenga asignado y lanzarlo para adelante y estamparlo, para que te lo maten ya en turno 1, como hace Zench, pero Zench lo hace suicidándolo ya directamente, no necesita llevarlo delante, cargar y todo eso. Entonces ya veremos si a lo mejor alguien lo hace así, pero si no, ya os digo, el encarnado se va a ver poco. Y aparte, aún haciendo eso, necesita lo que es un turno, pues haciendo tonterías, estando por ahí parado, o teniendo el encarnado apartado, para que te hasta que lo puedas alimentar, con permanentes, todo esto, bueno, que no es, pues es un nerf bastante importante por ahí. Entonces, subida, mejora, porque, tiene una subida, una mejora, porque otros ejércitos bajan, pero tiene nerf al encarnado, que estaba funcionando muy bien, y nerf a la ventisca, que también era pues bastante potente. Aún así lo va a poder utilizar si el enemigo se acerca, puede lanzar la ventisca. Así que cuidado con esas cosas. Y ya veremos la parte de saurios, si al bajar otros ejércitos que se vean menos, si realmente pues sacan rendimiento de ahí. Habrá que verlo. Yo creo que todavía van a estar un poco bajos esa parte.
pero ya veremos. Por eso aquí los jugadores Seraphon se esperaban bajada de puntos. Stormcast, que últimamente ya hemos hablado bastante de ellos. El Stormcast tiene un problema de que tiene muchísimos War Scrolls, aunque aquí veamos que tiene bastantes bajadas. Los Annihilators no estaban siendo las unidades meta, por así decirlo, en los torneos, no era lo más usado. ¿Por qué? Porque mueven 4. Tienes que hacer tácticas. Y llevar Annihilators, normalmente cuando llevas Annihilators, los normales o con grandes mazas, necesitas lo que es al Imperatan. Vale, dices, bajó el combo. De hecho, si llevas una unidad de 6 Annihilators, te baja 40 puntos, más 20 del Imperatan, 60 puntos menos. Te bajaron los Vindictos 10 puntos, los Séquitos 10 puntos, los Liberatos 10 puntos, los Vanquishers no, los Conquistadores no bajaron puntos. Y aquí se genera un problema de que ¿por qué se llevaban los Vanquishers? ¿Por qué se llevaban? Pues porque eran la línea más barata. Bueno, pues tenías línea también barata si llevabas a los Vanguard Hunters, pero entonces ya tienes que llevar la subfacción de ellos. Entonces ahí se genera un problema. ¿Qué es lo que llevaba la gente? Pues Vanquishers, porque era más barato, y si te sobraban puntos, que si te sobraban 30 puntos, pues a lo mejor los cambiabas por Liberators. Pero si no, en los Vanquishers. Ahora mismo seguramente los Vanquishers desaparecerán, ya no se utilizarán, y se utilizarán los Liberators. ¿Por qué? Pues porque salvan a 3, o sea, salvan a 4 con un +1. Y si te sobreviven, pues están cerca del objetivo y tal, pues alguna mortal que va a saltar al rival. Esto es lo que creo que va a pasar. Aún así, no pensamos tampoco que los Liberators ahora son una unidad meta. De hecho, ya pasó en el tomo anterior, que empezaron también costando no sé cuánto y terminaron bajando también muchísimo para ser la Battleline más barata. Aquí está pasando lo mismo. Bajadas, los séquitos también bajadas, con el War Scroll cuando salió que se vio que tenía ahí fallas y decíamos, salvan a 4, por mucho que tengas salvaguarda en combate y todo eso, en disparo te van a bajar, no vas a funcionar. Siguen bajando. Y los Vindictors, que salvando a 3, dices, pues que los Vindictors se salvan de base a 3, mortales al 6, son más interesantes que los Liberators, obviamente. Pero esos 10 puntos pueden ser que a lo mejor en una lista no te quepan y tengas que cambiarlos. Entonces ya veremos, a ver, eso va a ser un juego de los juegos del hambre ahí. A ver qué es lo que cabe para intentar ahorrar puntos en las líneas para tener otras unidades mejores. Y el problema de otras unidades mejores es el tema de las tácticas. Si llevas un Star Drake, tienes ahí una táctica disponible, bueno, un par de ellas disponibles, pero Star Drake, con los puntos que vale y lo que es el daño o lo que te proporciona el ejército, no es suficiente, con lo cual no es una unidad eficiente, no se usa. Decimos, bueno, pues tenemos a los dragones. Dragones te permiten hacer una táctica, que es creo que la de matar un héroe o un monstruo enemigo o algo así. O sea, puedes hacer tácticas con ellos. La cosa es que, claro, si llevas una unidad de 2, pues a lo mejor es difícil hacerla. Con una unidad reforzada ya puedes, pero son 680 puntos. Dices, llevo 680 puntos con eso. Si metes, por ejemplo, unos Annihilators más el Imperatan, una unidad reforzada de Annihilators, ya estás, son 1080... 1180, 1220. Ya tienes 1220 puntos y aún no pusiste ninguna línea. Salvo que lleves en la Draconis, que cuesta 300 puntazos. Y claro, ahí se te empieza a encarecer ya lo que es la lista. Te vas quedando sin puntos. Tienes todavía que meter las líneas. Tienes que ver si quieres meter algo más que te ayude ahí. Entonces, creo que ahí siguen teniendo el mismo problema. A la hora de puntuar, le pusieron una táctica que tampoco es nada fácil de hacer. Con lo cual, no hay la mejoría que se supone que iba a traer esto, que esta bajada de puntos, mala táctica, creo que no es suficiente para compensarlo. Y bueno, si recordáis, creo que lo dije también el otro día, en Stormcast tuvo varios nerfeos importantes de reglas. Uno, el de -1 a ser herido en toda la mesa. Imaginaos en las listas de dragones que en su día, que si costaban 285 puntos como costaban antes de salir, tendríamos eso, listas, no sé si da para 11 dragones o 13 dragones. Me eché cuentas el otro día cuántos eran. Podéis llevar todo eso con un -1 a ser heridos, moviendo 2 veces, o los Vanguard Raptors que disparaban 2 veces. Lo que es la translocación permitía mover después de hacer eso. Podías incluso teleportar unos dragones y luego mover y volver a mover otra vez. O sea, tenías muchas cosas ahí que se podían hacer. Y bueno, lo disparar 2 veces con los Vanguard Raptors, que ya sabéis que eso lo critiqué muchísimo en el canal porque no tenía ningún sentido. Eso de que puedas matar a una Centerpiece del rival en un turno porque disparas 2 veces a 30 pulgadas sin exponerte, dices tú, bueno, pues que son pocas heridas, sí. De hecho, ahora hay muchas unidades que pueden hacerle daño a distancia, es decir, que pueden hacer daño, mismamente Soulblight, en un oso hechizo te puede hacer una mortal. En el siguiente turno te hace otra mortal y te mata otro.
Y eso antes no tenía tantos depredadores, con lo cual antes estaba muchísimo más roto. Ahora mismo está algo menos. Entonces, recuperar como dice alguna gente, nivelar hacia arriba, que nivelen a los demás hacia arriba en vez de nerfear al resto, es un problema, porque tienes a todos los ejércitos con mecánicas rotas, y entonces nadie disfruta. Es decir, todo el mundo juega con mecánicas rotas, y eso no es disfrutable para nadie. Con lo cual, es un consejo muy malo. Luego, tenemos, por ejemplo, lo que es en Slanes, los cambios que hicieron en Slanes son un poco, bueno, imaginaos, las listas de arqueros suben 50, 60, 70, 80, 100, entre 90 y 100 puntos están subiendo más o menos, viendo ahí las unidades aquí que suben de puntos. Entonces, ¿es un nerfeo importante? Hombre, ya con 90 puntos de subida, 80-90 puntos de subida, seguramente ya no te da para meter una de esas unidades. Tienes que a lo mejor quitar pues 11 arqueras. En vez de 50 llevas 40. Dices, bueno, ¿es un nerfeo? Hombre, sí, se nota. Esas 10 arqueras pues son una línea... Bueno, son una línea no, porque realmente quitas un refuerzo y ya está. Vas a seguir teniendo 3 unidades. Pero ya es menos daño. Son menos heridas que llevas en lista. Todo esto se nota. Al final, estas subidas de puntos, todo eso se nota. Entonces ya veremos. Slanes estaba bastante bien, en porcentaje de victorias iba bastante bien, pero luego lo que es en torneos, pues bueno, estaba quedando bastante bien, pero le estaba costando. Veremos porque ahora también, como decíamos, contra Osiarcas iba bastante bien. El problema de Osiarcas es que si no mataba, o sea, tenía que ir a lo mejor por héroes, pero al Immortis Guard la revivían. Y ahora que la Immortis Guard no se revive, o si llevan la alternativa de llevar, por ejemplo, Mortek Guard, la Mortek Guard tiene un problema que tiene puede llevar a un Gotizar. Para Gotizar lo fusilas a base de disparos ya en un turno. Entonces, a lo mejor también eso le hace que suba. Es decir, que otros depredadores bajen, hace que suba. A Seraphon hace muchísimo daño, porque Seraphon, pues claro, tienes a Croak ahí muy protegido, pero corren y disparan. 18 de alcance, más recorrer y todo, pues siempre te llegaban. Entonces veremos. Yo creo que Slanes, dentro de lo que cabe, a pesar de este nerfeo, no ha quedado nada mal. Problema de que no han tocado cosas no han bajado cosas que tenían que bajar dentro de Godseekers para que fueran más utilizables. Y Godseekers, pues no sé, seguirá estando ahí. Bajaron 20 puntos a los Fiends, que bueno, a lo mejor alguien empieza a meter algunos Fiends, ahora que ya bajaron, ya no sé cuánto bajaron, el anterior que bajaron otros 20 o 40, algo así. Veremos en cuánto terminan quedando. Y bueno, Painbringers y Slangos, pues ya ves que bajan 10 puntos. Tampoco es una bajada ahí brutal que digas, pues ahora los voy a meter sí o sí. No creo que vaya a ser el caso. Nurgle, creo que Nurgle ya tuvo una bajada importante. Bueno, o sea, fueron dando bandazos. Primero mortales, luego demonios, fueron así cambiando. Y yo tiene una bajada bastante importante. Porque ya había listas que no quedaban mal, como Morbidex, Blow Up, Orgots, todo esto. Y ahora, pues bueno, son listas que han bajado algo de puntos. A Orgots es el que no han bajado de los tres, cuando Blow Up es el mejor de ellos. Y es el que más ha bajado, como curiosidad. Y Morbidex, que ya hace tiempo de que es el que menos se usa, a pesar de ser más barato. Pero porque lo único que aporta son la regeneración, no te da nada más. Orgots te da ser general adicional, habilidad de mando gratis por turno, pues, etcétera. Entonces, esto es mucho mejor. El Harbinger, lo dicho, está mal, o sea, no simplemente pusieron el precio que tiene ahora por el cambio de Google Scroll, no es una subida, sino por el cambio de Google Scroll, y deberían haberlo bajado para que se empezara a jugar. Y luego los portadores, de 150 puntos que estaban a 120. Creo que es una bajada importante y seguramente los empecemos a ver con de forma más asidua, con más asiduidad. La gran inmundicia también baja, que normalmente se veía también con los portadores, al menos con una unidad de portadores así reforzada, para darle una herida adicional, que con esto ya, bueno, tienes portadores con 3 heridas, unidad reforzada, es decir, 20 portadores que son 60 heridas, pues bueno, ya es difícil tirarlos abajo, ya tienen un cierto aguante y estás pagando 240 puntos de unidad. Más luego, pues bueno, tienes la patata que bufa, pero la patata también le vas a dar otros usos. El problema de la patata siempre fue el movimiento. En el libro antiguo movía que se las pelaba, podías mover, no sé, 10 más que tenías lo de correr y cargar, y también tenías para mover extra con la campana, creo que daba 3 más de movimiento, entonces ya movías 13 y no sé, bueno, que corría muchísimo, y ahora pues no, ahora mueves tus 4 y punto. Así que eso se notó muchísimo lo que es en el libro. El problema es que tienes varias unidades que mueven 4, mueven 8, 5,
Entonces tienes un ejército relativamente lento. Pues antes se usaban lo que son las moscas, puntuaban muy bien, tenías movilidad, te empantanaban lo que es al rival. Con las subidas de daño, las moscas también se están quedando un poquito más atrás. Siguen siendo buenas, siguen pudiendo hacer muchas cosas y hay listas ahí de moscas que son muy puñeteras, pero han perdido un poco. Sobre todo con la subida de puntos se ha notado, pero era normal. Es decir, jugar listas con todo full moscas tampoco tenía mucho sentido. Lo interesante es que se jueguen cosas un poco variadas, compensadas, que puedes hacer cosas, no listas de spam. Entonces, bueno, Putty Blykins, que creo que ya tenían que haber bajado un tiempo antes, sobre todo por la movilidad. Es decir, no pegan nada mal, tienen mucha saturación de ataques, vale que van con red -1, pero tienen lo que es salvaguarda, tienen un aguante bastante bueno. Entonces, siguen siendo interesantes. Y luego, pues bueno, varias bajadas de puntos. Glotkin, ya decimos, la enésima bajada. Rotigus, que el problema de Rotigus es lo que hicieron, el perfil que le pusieron. Mira que podían haber hecho un wire scroll mucho mejor para decir, bueno, tienes la patata y luego tienes a Rotigus. Y pues mira, me vas a meter a Rotigus porque te va a hacer no sé qué, o te va a aportar algo, pero no. Si hicieron un perfil de pegada peor, a una unidad que mueve poco y por lo tanto no la llevas porque no rinde. Porque vas a llevar es una miniatura que no te aporta mucho. Glotkin por la contra es una unidad muy cara, pero sí que la putricarga esa es la leche. Es decir, puedes hacer muchas cosas. Tácticamente, Glotkin es una miniatura muy buena. El problema es el movimiento. Mueve poco y con lo cual te lastra también un poco lo que es la lista. Pero lo dicho, como puedes mover en fase rival, puedes hacer esas cargas y todo esto, pues tiene mucha más utilidad de lo que parece. Luego, Skaven. Bajadas, creo que son un poco así, no sé, no entendí muy bien esas bajadas porque las hacen, pero creo que realmente no te aporta mucho. El Deathmaster puedes decir, bueno, un héroe pequeño que voy a meter en una unidad para intentar hacer táctica, pues voy a meter alguno. Realmente, pero no lo quieres meter por meter en la lista, es decir, lo metes pues porque te hace falta para las tácticas. Y esto es un poco cuando haces listas, que cuando estás pensando en todas las listas y tienes que decir, tengo que hacer siempre mi lista pensando en todas las tácticas. Y después de pensar en una lista que valga para las tácticas, tengo que pensar que me valga para luchar contra X ejércitos. Y aparte que me sirva para puntuar en ciertos mapas. Entonces se empiezas a tener ya ciertos problemas a la hora de crear una lista. Ya no es vamos a jugar, sino tengo que hacer un croquis aquí, una ingeniería. Y eso quizás ya llega un momento que es un poco abusivo. Ya ser un poco cargante, tener que siempre estar haciendo listas muy particulares con cosas que realmente no quieres jugar. No dices, venga, voy a jugar lo que me da la gana, sino que estás un poco limitado a hacer eso. Y que aquí puede pasar un poco lo mismo. Hay bajadas de puntos aquí de cosas como la campana y tal, que no se estaba utilizando, pero la campana sabemos que el problema es la regla que le metieron de la campana. En vez de tirar 2 dados, tiras 1, es mucho más fácil sacar un 1 que sacar antes un doble 1 cuando tirabas, con lo cual se usa mucho menos. El tema de las cosas aleatorias, pues ya sabemos, puede ser muy divertido cuando dices, bueno, soy Skaven, me gustan cosas aleatorias, pero cuando salen ya un par de unos seguidos, pues a lo mejor ya no te parece tan divertido. Luego, Slaves, poco que comentar. Bajaron cosas que estaban más o menos bien, pero que realmente el ejército no le está dando, no termina de puntuar bien. Y además, lo curioso es que bajaron cosas que ahora no están jugando demasiado. Digo demasiado porque a un Barangwar seguimos viendo, algún Chosen también, algunos Chaos Warriors vemos, pero realmente Slaves tiene un montón de bandas relativamente baratas y realmente lo que están tirando ahora un poco, tener muchas unidades para poder hacer tácticas. Y se está un poco estampando. Antes lo que jugaba era a reventar al rival. Entre alguna táctica que tiene propia, más las que había de lo que son los generales anteriores, pues bueno, iba tirando desde ahí. De todos modos, era un ejército que jugaba en listas como muy cerradas. O jugaba todo Barangward, o sea, casi todo Barangward, o jugaba con Chaos Knights, y cosas así. Iba todo listas venga, me voy a estampar y te voy a reventar. Y una de Chaos Chosen reforzada. Y jugaba un poco así, en plan, tengo mucho aguante, tengo pegada, voy a trabar al rival, voy a intentar que no pueda puntuar, voy a hacer bastante daño con la pegada, con lo de activar 2 veces. Y eso realmente, bueno, le funcionaba contra algunos, contra otros no. Y bueno, ejército bastante élite. Entonces, normalmente llevas pocas heridas. Ahora eso cambió mucho el concepto. Está jugando muy distinto porque no queda otro remedio. Pero la gente que utilizaba esas listas, ahora mismo tiene problemas para puntuar y por lo tanto tiene que adaptarse. Aquí tiene un pequeño alivio en ese sentido, pero creo que tampoco se va a notar lo suficiente. Salvo que ahora, no sé, que los ejércitos bajaran muchísimo y Slaves pues empezara a ser ahí Dios. Pero no creo que va a ser el caso. Nighthand, lo dicho. Tuvo bajadas de puntos
que, a ver, las unidades estuvieron subiendo y siempre digo que hay unidades que a veces en ciertos momentos están rotas y por lo tanto hace falta nerfearlas. Los Headroid, después de subirle 10 puntos más, ahora se los bajan. ¿Por qué se los bajan ahora? Pues porque Nighthound está mal. En el Geneals anterior, Nighthound ya no estaba bien. Y sin embargo, aún así le subieron a los Headroid, porque te hacían cosas como lanzar 2 unidades de Headroid de ahí delante, o te metían una en la cara con lo de mover 2 veces, y te podía bloquear medio ejército. Ya te dificultaba puntuar, te bloqueaba para que no fueras hacia un sitio, etcétera. Entonces es el motivo de que los Headroid los nerfearan. Ahora los bajaron en plan, vamos a bufar a gran parte del ejército para que la gente pues vuelva a jugar. Pero no sé, bajar los Reapers, por ejemplo, los bajaran ya antes, pero a lo mejor necesitan bajar otros 10 puntos más y ser un poco más baratos, pero lo que dije ya en otras ocasiones. Si bajas mucho algunas unidades, lo que va a hacer la gente es decir, esto es más eficiente que esto otro, pues spam. Y el problema es que el libro de Nighthound, para mí, está mal hecho. Las unidades no son lo suficientemente específicas y tienen unas subfacciones que, si metes, o sea, tienen 2 subfacciones que buffan a un tipo de unidad y no te dan otra cosa. Entonces, en vez de darte una utilidad que puedas beneficiar de todo el ejército y decir, pues ahora esto me da esto me da lo otro, en vez de ser algo así, pues no, te dan a sus facciones. Si a los Revenants, por ejemplo, les dieran de que las mortales hicieran ya la cargar, en vez de al 5, que se lo pusieran al 6, como habilidad del propio War Scroll. Súbele 10 puntos más si te hace falta, si crees que están rotos. Pues con eso ya puedes hacer una subfacción que no esté ligada a ellos, que te dé algo general, que puedan aprovechar todos. ¿No lo hicieron? Pues bueno, tenemos esto. Que ahora bajadas de puntos, tienes una diferencia de Harridans con los Revenants, que son, quizás las Harridans son un poquito peores, incluso dentro de su facción, por la forma que tienen, pero sabemos que luego si hacemos cuentas y la unidad enemiga está dañada, pues las Harridans pueden llegar a hacer más daño porque saturan muchísimo más, a pesar de no tener perforar y todo esto, pero bueno. Ahí se pueden hacer matemáticas, pero los Revenants era lo que más se usaba, porque era lo que las mortales a cargar estaban muy bien, te quitabas, no sé, disparos defensivos, ¿me vas a hacer disparos defensivos? Bueno, pues te mato todo esto, unidades muy chapadas, podías quitar ya varias del medio, entonces, pues bueno, será lo más usado, la unidad más élite, que también tiene sentido que tengan alguna unidad que sea élite, pero el problema es que tienen una herida, eran muchos puntos para lo que tenían por herida. El etéreo está muy bien, pero cuando vas a 50% muchos ejércitos te pueden saturar lo suficiente como para que te vuelen por los aires. Y sabíamos que Nighthound en su turno tiene un gran problema en el turno que no es de Nighthound, el del oponente, pues Nighthound no tiene ninguno de esos buffos que aplica en las cargas y todo eso, con lo de retirarse y cargar, no tiene nada de eso. Por otra parte también Nighthound se va a ver beneficiado de que haya menos encarnados, porque menos encarnados pues significa que pues nada, tiene más libertad de que no te traban, pues siempre vas a poder retirarte y cargar, todas estas cosas. Pero también hay que decir que Seraphon sube y Seraphon que hace mortales es decir, se basa en hacer mortales, le puede hacer bastante daño. Así que ya veremos a ver cómo va Nighthound. Osiarcas y Soulblight, que son los últimos aquí que nos quedan. Bueno, son los grandes perjudicados, era lo normal. Si veías que siempre en las tablas ahora mismo estaban por arriba, los mejores que salieron en este Geneals. Bueno, bajadas en Osiarcas compensa una parte, que es bajada a Gotizar, bajada a Mortek Ward y bajada a Crawler. Creo que la Crawler sigue siendo insuficiente. A pesar de que se puedan hacer cosas con ella, solo lo único que tiene es que te haga pegar último al 3 más. O varias unidades al 5 más. Pero vamos, quitando eso, no tiene nada más. Daño es muy bajo, es muy aleatorio, pero es muy bajo lo que te va a hacer habitualmente. Y con lo cual no te renta más, te la pueden trabar y luego ya no podrías disparar, salvo que, bueno, sea una unidad muy grande o lo que sea, pero ya te lo bloquean. Con lo cual tienes que estar ahí protegiéndola, apantallándola. No puedes estar en un ejército que es élite, no puedes estar gastando recursos en ello. Entonces, no, y no te vale jugar en castillo porque las tácticas tienes que hacerlas, no te vale tampoco. Entonces, yo creo que aún así sigue estando mal. Gotizar. Es una miniatura que por 160 puntos no tiene una mala pegada, tiene una habilidad que fue muy nerfeada, la de los Mortex, y el problema de los Mortex es que ya no hay el batallón antimonstruo, entonces si te rugen, pues la Mortek Ward puede volar por los aires con relativa facilidad. Subida de Catacross hace también, limita un poquito las listas con los cábalos de Thrider, que los cábalos los vas a seguir metiendo por las tácticas, y entonces ya tienes ahí una subida de unos 60 puntos, vamos a decir, en cualquier lista así sin más.
60 puntos se pueden paliar. Bueno, las listas que iban con Arkham, no estoy seguro que las puedan paliar, porque eran listas ya muy cerradas. Puedes quitar una de Caballeros Death Rider y en vez de llevar 2, llevas 1. O si no, hay que hacer un cambio de juego, que creo que es lo que va a pasar. Porque basarte como antes en la Immortis Guard, en una unidad que es imposible de matar, o entre comillas, casi imposible de matar, eso ya no funciona. Ya no poder estar reviviendo esas miniaturas, ya eso no va a funcionar así. Siguen siendo una buena miniatura que pega, y sobre todo pegar 2 veces una vez por batalla, salva al 3, con Catacross va a salvar al 2, defensa total o lo que sea. Pues sí, es una unidad que sigue teniendo mucho aguante. Las miniaturas tienen 5 heridas, valen por 2 en objetivos, que es sumamente importante. Y puedes pegar en línea de 6. Entonces la Immortis Guard creo que sigue siendo buena. Ahora otra cosa es lo de que ya no nos va a ser tan buena como lo era ahora, está claro. Por eso no tuvo subida de puntos. Entonces el nerfeo a Siarcas es muy importante, pero veremos igualmente cuánto baja. Y lo que dije antes de Crematorians es porque Crematorians va muy bien con la Morte Guard. Porque imagínate que quitas alguna unidad por ahí y te vas ahora también a meter unos Mortex que con un Gotizar, o sea, 20 Mortex con un Gotizar. O incluso adaptas la lista y metes 30 Mortex con Gotizar para intentar, pues, meterte un objetivo y tal. Contra algunos enemigos te va a funcionar muy bien, porque Gotizar, pues son 10 heridas, a lo mejor no le pueden disparar, pues puedes gastar un CP, va a tener salvaguarda de 5, si no te lo matan, pues puedes intentar curarlo, etc. Bueno, y no nos olvidemos, por cierto que me olvidaba de decir, la Immortis Guard igualmente arengar le sigue funcionando. Y sabemos cómo funciona esto. Cuando te faltan muchos Immortis Guard, vas a intentar arengar primero, si estás fuera de combate, claro, y luego pues tirar tus curaciones. Entonces, bueno, también ojo con eso, que no hay que... Tiene buena suerte, tiras 4 dados, te salen 2 6 o así, pues triunfas, acabas de levantar 2. Más luego puedes levantar un tercero si no tienes ninguna herida asignada. Así que importante. Entonces, lo dicho, Gotizar te da alguna táctica, lo que pasa es que es relativamente fácil matarlo con bastantes ejércitos, pero en otros vas a estar ahí detrás de la Morte Guard. Y el problema de la Morte Guard es que si te hacen un rugido, no puedes gastar el punto de mando, que aún así, el etéreo no es tan bueno como lo era antes, cosa como la habilidad que tenía antes de repetir, porque el etéreo, si eres etéreo ya no te funciona el aura de Catacross, el de +1 a salvar, es decir, lo estás obviando. Entonces, pues bueno, dices tú, según lo que me pegue el rival, si me pega un red -1, pues ya no activo el etéreo, porque ya tengo el +1, me compensa dar un defensa total para tener otro +1, o si voy ofensivo, pues un +1 al perforar, por ejemplo. Pero claro, ya estás teniendo una pequeña desventaja. Antes era repetir, que lo ibas a querer sí o sí. Entonces, pues bueno, hay ahí una de cal y una de arena. Depende contra lo que te enfrentes, va a funcionar mejor o peor. Y lo de 20, lo decía porque vas a revivir miniaturas, obviamente, con el Gotizar. Quizás ahora puedas revivir alguna más que de lo que podías revivir en otros momentos. Depende de la situación. Pero aún así, si te los matan todos, ya no vas a poder revivir ninguno. Así que, pues bueno, tiene cosas buenas y cosas malas todo esto. Así que bueno, veremos si se empieza a utilizar. Con Crematorians rinde mucho más porque las miniaturas que levantas miniaturas que te van muriendo, vas a explotar al rival y luego las vas a recuperar para intentar volver a explotar. Entonces por eso cunde a tener eso, muchas miniaturas que revivan. Con esta bajada de puntos a lo mejor se empieza a ver. Pero recordemos que igualmente cosas como Ventisca, cosas como Serafonta, que va a subir, o que creo que va a subir, siguen estando ahí. Por lo tanto la magia es muy importante también poder protegerte de ella. Y luego pues nada, por último, Soulblight. Veremos a ver también cómo funciona Soulblight. Tuvo una subida de puntos a todo. ¿Por qué? Porque no quisieron retocar habilidades de lealtad o retocar tácticas o así. Y cogieron y hicieron subida a todo. Es decir, ¿por qué suben los esqueletos, por ejemplo? Pues porque los esqueletos te sirven para hacer tácticas. Tener una unidad, o sea, devolver miniaturas a la unidad. Es fácil, cuando tienes ya unas pocas bajas, es fácil devolver 6 miniaturas a la unidad. En 3 o 4 ya la vas a levantar teniendo un héroe cerca. Y luego en fase de combate al 4 más, devuelves miniaturas muertas. Entonces es muy fácil hacerlo con esa unidad. Te matan unos cuantos, pues mira, me acabas de regalar una táctica. Que tienes otra también de cargar, es decir, estar fuera de combate, cargar con ellos y que la unidad no te muera, porque normalmente va doblemente reforzada, 30 miniaturas, pues bueno, van a 5 o 6, normalmente te suelen aguantar. Con lo cual tienes 2 tácticas fáciles y aparte control de mesa, porque son 30 miniaturas, puedes controlar objetivo, etc. No es excesivamente caro para lo que son, para todos estos beneficios que te da, con lo cual
es una unidad buena en ese sentido. No vale para otra cosa. Es decir, no pretendas matar con ellos. Puedes hacer algunas heridas, tienes un nigromante para dar danza macabra. Si das ataques adicionales o así, pues puedes hacer algo de daño. Sobre todo cuando tienes todavía bastantes. Porque pegan en 2 filas, tienen solo un ataque pero ganan otro, van a tener el perforar. Pero aún así son limitados, son para lo que son. Entonces, suben 10 puntos, bueno, no va a haber mucha diferencia. Los zombies le suben 30 puntos. Esto es aquí el conflicto de intereses que comentaba. Virkos y Legión de Sangre, perdón, Virkos, Legión de la Noche y el resto. El Avengori dice, pues quería unos zombies para pantallar, ya no los voy a llevar, ya no quiero los zombies para pantallar. Pues a lo mejor ahora se lleva esqueletos para intentar hacer las tácticas y todo esto. Porque ya los zombies ahora son bastante más caros. Hay listas de las Fig Wars que si juegan... Bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo, estoy grabando el viernes, pero hay listas de las Fig Wars que han subido 310 puntos. ¿Por qué? Muchos zombies, subida, aparte de los zombies, carro de cadáveres, si llevaba 2, 20 puntos más, si llevaba uno de lobos, más puntos, o los Felbats o lo que sea, todo esto va subiendo. Gorslav, que se usaba, la Grave Ward, todo subió. Entonces, yo creo que eso, el rebalanceo era necesario, pero creo que tampoco está bien hecho. El subir todas las unidades así, de forma un poco arbitraria, el Vampire Lord Zombie Dragon, por ejemplo, no se entiende muy bien, o el Vengorian Lord, no se entiende muy bien. El Viking a pie tampoco. El Viking en caballo tiene un problema y es esas listas de spam de caballeros negros. Te voy a cargar y te voy a hacer mortales al 4 más con todas las unidades que cargo, porque tengo 200.000 caballeros negros en mesa. Y ya le subieron 20 puntos. No quisieron subir esta vez, sino que subieron pues los Viking. Si llevas 2, pues te subió 20 puntos esa lista. Más luego lo que te podía subir de tener otras cosas. Pero bueno, tampoco es lo más habitual, lo de estas listas de caballeros. Pero bueno, lo dicho, hicieron subida a todo. Torgilius también subida porque no es tarjeteable a más de 12, a disparo. Salvaguarda de 5, doble salvaguarda de 5 que da Virkos, hace que estas unidades por encima que puedes revivir, que devuelves miniaturas y todo esto, que estén en mesa muchísimo más tiempo. Entonces, nerfeo por ahí. Y aparte, las tácticas. Entonces, este ejército, si le quita las tácticas del libro, ahora mismo, con esta subida de puntos, el ejército posiblemente se iría ahí al pozo. Yo creo que se iría al pozo, porque es un ejército que vive de tirar de tácticas propias. Alguna que puedas tener, pero vive de sus propias tácticas y de coger objetivos. Entonces, si no quieres tocar por ahí, realmente no vas a solucionar el problema. Vas a seguir subiendo puntos y Soulblight seguirá estando bien, que obviamente va a bajar, ya veremos cuánto, pero va a bajar. Pero realmente no es la forma de hacerlo. Por lo menos es mi opinión. Pero bueno, pero que necesario era. Es decir, había que retocarlos, obviamente. Los que están arriba, había que retocarlos. A Soulblight ganó más en estos últimos meses que, no sé, que un año y pico en GT. Es una burrada. Y bueno, ya se me está acabando la voz. Terminamos aquí. Hemos dado un repaso a lo que han tocado, porque ya veis que también han tocado poca cosa. Hay muchos ejércitos que no han tocado nada. Un Fear Slayer, por ejemplo, es un ejército que he hecho de menos verlo aquí, bajada de puntos, que le metieran también a ellos una Battle Tactic también que puedan hacer, que sea relativamente fácil. No ha hecho nada. Destrucción, aquí tampoco vemos muchos cambios, es decir, hay pequeños cambios en las facs y la táctica que le dan a Ironjaw, que es una táctica buena, es decir, que puede hacer relativamente bien, pero quitando eso, quizás había que hacer unos retoques más a otras cosas. Void sigue se está empezando a ver un poco, pero sigue estando ahí. Necesita un cambio, un rework realmente. Necesita un libro nuevo. Así que bueno, con el tiempo veremos a ver cómo va evolucionando. Hay cosas que se han mejorado en este Battle Scroll, es indudable. Creo que se han arreglado muchas cosas. ¿Se han roto alguna por ahí? Bueno, ya veremos con los rebalanceos, cómo hacen qué cambios hay ahí. Pero creo que los cambios en general, casi todo lo que han hecho aquí, ha sido positivo, en general. Hay cosas que ya sé que habrá gente que dirá, pues a mí no me gusta, se han pasado con esto, lo otro, bien. Pero creo que es opinable, estoy de acuerdo. Pero creo que la mayoría de los cambios, como lo que afecta a lo de la ventisca, el encarnado, todo esto, creo que son cambios beneficiosos para el juego, ¿no? El tiempo nos lo dirá. Así que nada más, dejamos aquí el vídeo. Ya sabéis, podéis dar vuestros comentarios. Si os ha gustado, pues podéis dar like, que siempre se agradece. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.